Esta mañana tenemos oportunidad de conversar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y bueno, pues te agradezco, Javier, que nos tomes la comunicación el día de hoy. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Un saludo a todo tu público, radio Gracias. escucha y de redes. Gracias por estar aquí. Estoy viendo que estás recomendando en las redes sociales, en tus cuentas, la entrevista que se le hizo al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le hizo el Universal una entrevista. Diana Lastiri y Carlos Benavides entrevistaron al presidente de la Corte, que dijo cosas tremendas. Tremenda. Dime una cosa, ¿por qué el gobernador de Chihuahua recomienda que se vea esta entrevista? Porque hay que tomarle la palabra al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y nosotros se la hemos tomado. Porque un problema fundamental de la lucha contra la corrupción en general es la propia corrupción en el Poder Judicial Federal. Hasta zonas, circuitos incluso completos de la justicia federal, parte de la corrupción, la impunidad política. Y en este sentido, nosotros hemos ahora sí que resentido la acción de jueces y magistrados de consigna. Actualmente el Estado de Chihuahua, en lo que es la Operación Justicia para Chihuahua, está enfrentando una serie de resoluciones del primer tribunal colegiado de circuito con sede en Chihuahua, con unas decisiones que incluso contradicen decisiones que ese mismo colegiado había tomado hace un año, hace unos meses antes. Ratificaron medidas cautelares, prisiones preventivas, y han venido a resolver con nuevas sentencias que son contrarias a lo que ellos mismos han dictado, absoluciones. Fue este tribunal el que le quitó la prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez en Chihuahua. Es este tribunal y sobre todo la presidenta del tribunal, Marta Olivia Acuña, la ponente de varias de estas resoluciones, que le regresó el celular a Alejandro Gutiérrez, que ha estado concediéndoles los amparos a una serie de imputados en la Operación Justicia para Chihuahua. Pongo esto como ejemplo porque digo, hay que tomar la palabra a Arturo Saldívar. Ahí hay una visión de un compromiso expresado en términos que yo no había conocido pues de ningún presidente de la Corte, hay que decirlo de esa dimensión. Y nosotros vamos a tomarle la palabra y vamos a volver a presentar, Carmen, una serie de recursos de queja que se habían desechado por cuestiones menores, y que nos permiten volver a presentarlos en contra de varios jueces federales y magistrados que actuaron en componenda con la anterior Procuraduría General de la República, los abogados defensores de Gutiérrez, en el caso de la pretendida exoneración. Y también vamos a presentar recursos de este tribunal colegiado de circuito que concentra 70 amparos. Solamente la magistrada tiene en su ponencia 70 amparos. Es inusitado el turno que se ha generado ahí. El otro tribunal colegiado de circuito tiene 10, pero este tiene 70. Entonces, leyendo esta entrevista, nosotros nos hemos decidido hacer varias cosas. Una, recuperar varias de las quejas que hemos presentado en contra de Gerardo Moreno García, de Juan Antonio Fuerte Tapia, los jueces que en connivencia con Elías Beltrán exoneraron mediante desistimiento de los cargos a Alejandro Gutiérrez, pero también hemos resuelto presentar, Carmen, dos solicitudes de recusación a dos ministros de la Corte, en el caso del ministro Eduardo Medina Mora y en el caso del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sobre todo después de ver esa fotografía en la boda de una de las hijas de Collado. El abogado defensor de Alejandro Gutiérrez es auténticamente de escándalo. A ver, ahí estaban todos los que participaron en la defensa de Gutiérrez, los que actuaron para el desistimiento, los que hicieron los turnos a los jueces, a los magistrados. A saber, Javier. ¿Sí? A saber. Ahí estaba Elías Beltrán en la misma mesa, estaba el propio ministro Medina Mora, el propio ministro Gutiérrez Ortiz Mena, estaba pues, el abogado Collado, estaba el expresidente Nieto,
A ver, la mesa, el caso Gutiérrez. Los Intocables Los Intocables le puso Reforma a esa fotografía. Un acto de provocación, Carmen, un acto de provocación, no solamente al actual gobierno, un reto al presidente de la República, ¿no? Aquí estamos y no nos hace nada y pues estaban casi festejando, ¿no? Entonces, y yo digo que es una provocación para todo el país, porque hay que recordar también que Peña Nieto es el único expresidente de la República que ha extendido su fuero constitucional como no lo ha podido hacer ningún otro, mediante este recurso que presentó de supuesta controversia constitucional, que no es más que un amparo. Se ha pretendido proteger después de su periodo a cualquier investigación que realice, no solo Chihuahua, cualquier entidad de la República en el país, para investigar a funcionarios federales con relación al desvío de los 250 millones de pesos. Y todo esto lo estamos haciendo, Carmen, porque en próximas fechas, sabemos, la Corte habrá de discutir el caso de Alejandro Gutiérrez. O sea, la Corte atrajo todos los amparos, los que ha presentado la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los que ha presentado la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda Estatal. Obviamente también están los amparos de la defensa de Gutiérrez ahí. Están concentrados en la ponencia de la ministra Norma Leticia Piña Hernández. Estos son los temas que pueden volver a su origen, al principio, a este caso, que fue primero federalizado, y luego que ya una vez que lo tuvieron bajo control acá en México, se desistió la Procuraduría General de la República, el entonces encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, por lo que, como sabes, nosotros presentamos una denuncia penal y una denuncia administrativa en contra de Elías Beltrán por este tema. Entonces todo se va a resolver en las próximas fechas en la Corte, tanto el tema del amparo buscador de Peña Nieto, del caso de los 250 millones de pesos, porque pues aunque Gutiérrez ha sido encontrado culpable en el estado de Chihuahua por el delito de peculado agravado, por supuesto que el monto y la reparación del daño que ha hecho pues es insignificante. Digo, es 1.7 millones de pesos, fue parte de la comisión que recibió, pero el tema mayor, el de los 250 millones de pesos, y si queremos decir el tema mayúsculo, el de los 3.600 millones de pesos que desviaron en 9 estados del país y que debe seguirse a partir del caso Chihuahua, pues es el centro de toda nuestra interés y preocupación. Bueno, a ver, Javier, hay varios temas aquí, gobernador, muy importantes que estás dejando aquí a la mesa. Te propongo detenerme uno por uno. En el caso de la entrevista que tú estás recomendando que se lea y que se revise, la entrevista que los colegas Diana Lastiri y Carlos Benavides le hicieron al presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Bueno, debo decirte que el Universal nos ha permitido retransmitir un fragmento, te propongo que lo escuchemos juntos, de lo que el presidente de la Corte les dijo sobre estos temas. Así que escuchemos. En particular, en el circuito Jalisco sí tenemos sospechas, información de que pudiera haber pues una intervención del crimen organizado con algún sector de juzgadores. No quiero dar yo más datos, no me corresponde a mí me corresponde hacer las investigaciones, una vez que tengamos resultados, tomar las decisiones en el ámbito que a nosotros nos toca y poner en conocimiento de la Fiscalía General aquello que pudiera llegar a ser un delito. También hay que tomar en cuenta otra cosa. Hay muchos jueces y magistrados federales que arriesgan todos los días su vida y hoy estamos en este esquema de plata o plomo. Entonces también hay que entender estos jueces que arriesgan la vida, que debemos como Estado mexicano tener el compromiso de protegerlos, de cuidarlos, de brindarles seguridad, porque pocas veces se habla de ellos.
Bueno, ahí está un fragmento de lo que ha presentado el Universal hace 2 días y que estamos recuperando, Javier, pues para dar contexto precisamente de lo que el presidente de la Corte está planteando. Dejamos ahí pendiente el tema Jalisco, pero en general lo que tú dices es aquí un compromiso no muy visto, que digamos, en el ámbito de la Corte, de un presidente del máximo Tribunal de Justicia que está planteando revisar las instancias judiciales que pudieran estar penetradas por el crimen organizado o por actos de corrupción. Y tú alegas, por la y tú, diligencia de cuello blanco. sí, los delitos de cuello blanco. Y tú dices, en el caso Chihuahua, nosotros tenemos varios puntos y acabas de mencionar varias instancias judiciales que se han visto involucradas en esta historia de Chihuahua, que como bien dices, el caso Chihuahua o Justicia para Chihuahua tiene que ser el punto de arranque para la investigación de lo mayúsculo que es lo que se conoce como Operación Zafiro. Te propongo, Javier, Sí. para quienes nos escuchan, en un esfuerzo de recuperar lo esencial, ¿qué cosa es lo que ustedes desde Chihuahua pueden afirmar que ocurrió en México en el sexenio pasado? Sé que lo hemos platicado muchas veces, pero a veces vale la pena mucho regresar al básico. ¿Qué historia ocurrió, según la información que ustedes tienen, en materia de transferencia de recursos millonarios desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hacia los estados de la República? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, a ver, haciendo una especie de remembranza de la lucha anticorrupción que ha sostenido el estado de Chihuahua en los últimos 2 años, es importante destacar que precisamente en las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, donde se ha logrado judicializar 19 casos penales por corrupción política en contra del exgobernador César Duarte, uno de esos asuntos fue el hallazgo de un desvío de 250 millones de pesos del estado de Chihuahua, que fueron parte de un desvío similar en 9 entidades de la República para las campañas electorales del PRI en el 2016, a través de una operación que se hizo por parte del gobierno federal, del gobierno de Peña Nieto, de generar una aportación extraordinaria del Fondo para el Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas, ramo 23, en los meses de enero, febrero y marzo del 2016, recursos que se destinaron a esos estados de manera extraordinaria para que estos tuvieran algunas necesidades operativas de esos gobiernos y pudieran esos mismos estados liberar recursos locales para mandarlos al PRI nacional. Entraba el dinero del Fortafín al bolsillo izquierdo del gobierno del estado y sacaba el gobierno del estado de su bolsillo derecho recursos propios para enviarlos a la campaña nacional del PRI. Esto es para que los estados no se quedaran sin recursos para su operación cotidiana. Fue una aportación extraordinaria. Este esquema funcionó en varias entidades federativas. Nos comentar el caso de la transferencia y luego de la inmediata salida de los recursos a empresas fantasmas. En el caso de Chihuahua fueron 5 empresas, 4 de ellas fantasmas reportadas por el SAT por una cantidad de 246 millones de pesos, y otra empresa, esa sí real, Jet Combustibles, propiedad de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, 4 millones de pesos, porque también esa era su comisión. Este es el caso que federalizaron. Este modus operandi nosotros lo hemos logrado documentar de todo, desde la ruta del dinero, a quién fue a parar, los depósitos que se hicieron en las cuentas bancarias de Gutiérrez. Y este es el tema por el que otros estados tienen también conocimiento, pues. Sé particularmente que en el estado de Durango está abierta un par de investigaciones en torno de este mismo caso. Este es lo que se conoce como la Operación Zafiro. A Chihuahua nos quitaron este caso con una serie de tracalerías, hay que decirlo así, una actuación verdaderamente vergonzosa de 2 jueces federales bajo consigna y con resoluciones estrambóticas en materia de competencia, en materia de reconocimiento o no de la calidad de víctima del estado de Chihuahua, de colegiados, en fin. Entonces,
el caso Chihuahua en este tema da mucha tela de dónde cortar. Al ministro Saldívar le será particularmente riquísimo el caso Chihuahua, el caso de Gutiérrez, porque le va a aportar decisiones que a simple vista, en términos de la resolución, son contrarias a actas, son contrarias a derechos, son contrarias a la ley, a la Constitución, alineamientos del propio Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, nosotros fuimos presentando recursos de queja en relación con este caso en varios momentos, no los fueron bateando casi todos, ¿no? Prácticamente todos, nunca terminaron por desecharlos plenamente, sino siempre dijeron, se regresa porque falta material probatorio. Y ya no los presentamos. Ahora hemos vuelto a presentar estos recursos de este caso, ¿sí? Estamos trabajando en nuevas quejas, sobre todo con el colegiado que te acabo de comentar. En este caso hay también información muy delicada sobre algunos vínculos de los magistrados de este colegiado, particularmente de la magistrada, y vamos a plantear las cosas como son. ¿Por qué? ¿Vínculos? ¿Vínculos de qué? Vínculos con varios de los imputados, con relaciones de los defensores de los imputados. Les están concediendo ya todos los amparos. Todo lo que habíamos venido viendo el año pasado, ahorita está en una dinámica totalmente distinta. Y eso es lo que estamos llamando la atención. Debo decir que vamos a presentar las quejas porque tú lees una entrevista como la del lunes y dices tú, bueno, pues ahora sí yo creo que las cosas van a ir en serio, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Pues a eso suena, ¿no? A eso suena, y por eso yo coincido contigo que hay que subrayar la importancia de la entrevista de Saldívar. Va a tener, como él dice, resistencias muy fuertes. Hombre, imagínate si no. Muy fuertes. Cuando uno decide realmente luchar contra la corrupción, termina peleado uno con todo el mundo. Lo que sí te puedo decir es que pues hay un compromiso público de él de entrarle a revisar estas actuaciones, y para nosotros eso es muy esperanzador. ¿Por qué? También estamos insistiendo en ello. ¿Por qué? Porque ahí viene la resolución en la Corte del tema fundamental, del tema de fondo. El tema de Gutiérrez, que todo el mundo da por cerrado, pues puede no estar tan cerrado como creen, porque si a nosotros nos conceden el carácter de víctima y efectivamente nos dan la razón sobre la invalidez de ese sobreseimiento que se hizo a casi a título de exoneración, por supuesto que todo vuelve al origen y la empezamos. A ver, en Chihuahua hay no solamente gente procesada por este caso de los 250 millones, hay sentencias firmes en torno de participantes de este caso con el mismo material probatorio que acá fue desechado. Pues esa es la dimensión de lo que se hizo en el ámbito federal. Y luego lo importante de desechar este recurso de Peña Nieto, porque lo que ha hecho ese recurso, ya digamos, no es solamente pues detener de alguna manera el conjunto de las investigaciones en Chihuahua sobre los 250 millones, pues le mandó un mensaje a todas las entidades federativas: con este caso no se van a meter. O sea, y además muchos han encontrado en eso pues un espléndido argumento, no quisiera decir pretexto, para decir, no, pues yo no puedo meter porque pues la Corte ya suspendió el asunto, ¿no? Entonces, tiene una relevancia tremenda lo que va a pasar en las próximas semanas en la Corte, sí, como lo que va a pasar en torno del caso de César Duarte. ¿Qué va a pasar, Javier? Pues nosotros hemos encontrado un eco distinto, una colaboración cierta con la nueva Fiscalía General de la República. Se ha generado una sinergia muy importante de colaboración. Te quiero reconocer que hemos venido construyendo una nueva dinámica de colaboración, de confianza en este proceso de extradición
que los otros nunca terminaron. Como tú sabes, jamás terminaron de presentar el conjunto de las órdenes de aprehensión. Primero las administraron durante mucho tiempo, las mal formularon y dejaron muchas pendientes pues para que nunca tuviera creación el proceso de extradición. Esa protección que le brindó Peña Nieto a César Duarte parece haber terminado, Carmen, y ahora estamos en un último asunto, podríamos decirlo así, o uno de los de mayor relevancia. En las últimas fechas hemos detectado una serie de casos de corrupción de César Duarte, en los cuales en su carácter de gobernador desvió más de 100 millones de pesos del erario, cantidad que utilizó para gastos personales de su familia, sus negocios, y también para adquirir propiedades. Pero aquí lo que hemos encontrado ya es que este desvío, esta nueva investigación, tiene que ver con aquella constitución que hizo de aquel famoso fideicomiso para formar el banco. Aquel fideicomiso que constituyó junto con su esposa, tú recordarás, tú fuiste quien le dio mucha cobertura a eso, fue del dominio público. Él pretendió constituir un banco en el estado de Chihuahua, se fondió, capitalizó con dinero público, y así ha quedado ya demostrado en las investigaciones contables y financieras realizadas. Y esto es muy importante también, esto es muy relevante, porque hay que recordarnos que también fue el año pasado cuando la PGR del sexenio de Peña Nieto, y encabezada por el malogrado y hoy denunciado Elías Beltrán, antes de culminar la administración, decretó ilegalmente el archivo de la investigación que se seguía en contra de Duarte desde el 2014. En aquel acuerdo de archivo se decía, o se afirmaba, que el fideicomiso tenía lícito, resultado de la actividad laboral de César Duarte Jaques. Pues hoy sabemos claramente que ese fideicomiso de César Duarte Jaques fue fondeado con dinero público. Incluso sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República están realizando investigaciones muy importantes acerca de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Entonces se avecina, pues. A ver, Javier, perdón que te interrumpa un segundo aquí. Es que se distorsionó un poco la llamada por alguna razón de la comunicación. ¿Podrías volver al punto que dijiste hace un momento? A ver si lo tenemos de nuevo a Javier Corral, que nos está dando información muy relevante acerca de lo que se espera pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas o días. Javier, regresamos contigo. ¿Podrías volver al punto donde te quedaste? No sé hasta dónde... Cuando estabas hablando de que algo ocurriría, pero no se entendió muy bien los últimos 40 segundos, digamos. Bueno, te decía que se avecina entonces, ¿no? Una serie de trabajos coordinados entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionadas con las redes de corrupción de César Duarte y del latrocinio histórico que se cometió al pueblo de Chihuahua, y que por supuesto vendrán los temas de discusión en la Corte sobre el otro caso relevante de la Operación Justicia para Chihuahua, que es el de Alejandro Gutiérrez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por lo que es muy importante mantenernos atentos y darle seguimiento a este esfuerzo que, pues por cierto, al pueblo de Chihuahua, que no al gobierno, le ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Porque nos metieron en una represalia económica de 2 años brutal. Sin embargo, el pueblo de Chihuahua se ha mantenido firme, apoyando a su gobierno en este esfuerzo, exigiendo a nuestro gobierno llevar hasta sus últimas consecuencias ese compromiso que hicimos y que por supuesto vamos a cumplir. Javier Corral, hablando de la Suprema Corte de Justicia, tú has dicho cosas a lo largo de todo este tiempo muy fuertes. Has planteado que el caso Chihuahua, que la investigación que se realiza en Chihuahua, que conduce o que podría conducir a un asunto todavía más amplio con la triangulación de recursos federales hacia diferentes estados de la República Mexicana. Bueno, pues tan fuerte es el tema que el hoy expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de su Consejería Jurídica, presentó ante la Suprema Corte de Justicia
Justicia lo que tú llamas amparo buscador, pero que en términos técnicos se llamaría de otra manera, si no me equivoco, acción de inconstitucionalidad, discutiendo la competencia de Chihuahua para investigar el asunto a Peña Nieto o a su entorno. Y bueno, pues el asunto es que efectivamente la Suprema Corte de Justicia, a través del ministro Medina Mora, pues trajo hacia sí la investigación y les pidió a los a las autoridades judiciales de Chihuahua, pues todos los documentos y la información relacionada con esta investigación, y estamos en ese limbo. Está en el escritorio del ministro Eduardo Medina Mora este asunto enorme, y la gran pregunta es por qué el expresidente de la República, Peña Nieto, sintió la necesidad de cubrirse de esa manera. Y estamos por saber qué va a hacer la Corte con el tema. Porque el presidente de la República debe suponer, y supone bien, que en la línea de responsabilidad de quienes autorizaron las transferencias indebidas de dinero federal a los estados para ser desviados a las campañas electorales, él puede llegar a tener una responsabilidad en términos de mando y subordinación, no solo el secretario de Hacienda. Y yo creo que él siente esos pasos en la azotea. Al no solamente investigarse el caso Chihuahua, sino investigarse los demás, pues no solamente confirmamos el modus operandi, confirmamos la operación, lo que se ha llamado la Operación Nacional Zafiro. Y en ese sentido hay responsables en el ámbito federal. Chihuahua no puede perseguirlos, por supuesto que no, pero Chihuahua puede dar vista al Ministerio Público. Lo que busca el amparo de Peña Nieto es inhibir a los otros estados a que le entren a la investigación que le entró Chihuahua. Y nosotros impugnamos que el ministro Medina Mora haya admitido esa controversia. En primer lugar, porque la formularon mal, luego hicieron una ampliación a destiempo, precisamente porque la habían formulado mal, y se les aceptó, se les admitió. Nosotros presentamos un recurso sobre esa admisión y otro sobre la suspensión que él decretó. Es un caso inédito en términos de un acuerdo de admisión. Ahí genera un acto de suspensión verdaderamente inusitado, o sea, que tome el primer acto de decir, bueno, sí la voy a revisar, la admito para revisarla, pero mientras me suspenden todo, hijo, dice uno, pues más claro ni el agua. Entonces, ahí hay una clara obstrucción de la justicia en términos de esa decisión. Esa también la impugnamos, la suspensión. El recurso de admisión está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Méndez. El recurso de revisión sobre la suspensión está en la ponencia del ministro Lainez. Son los tres ministros que tienen el amparo buscador de Peña Nieto, vamos a decirlo así, ¿no? Y este amparo buscador, mira, debía haber sido solucionado de otra manera. Nosotros creíamos conveniente que la actual Consejería Jurídica del Gobierno de la República pues presentara un desistimiento. Al final de cuentas lo había hecho el anterior consejero jurídico a nombre del presidente de la República, y podía, por lo tanto, el actual consejero jurídico desistirse de una acción en la que ellos no creen. Pero esto no ha sucedido así, no obstante que nosotros se lo solicitamos por escrito tanto al consejero jurídico como al propio presidente de la República en oficios que envió el gobernador de Chihuahua directamente. Entonces, el tema tiene una relevancia muy importante, porque concederle esa controversia a Peña Nieto y que esos efectos de la suspensión sigan teniendo vigencia, es que Peña Nieto goce de un fuero constitucional por la vía de una resolución de la Corte. Pues ni más ni menos, esa va a ser la discusión. Así que el caso es de una relevancia tremenda. Tremenda, sin duda. Bueno, debo decir, Javier Corral, que hoy el periódico El Universal
publica una columna que es de Salvador García Soto. Yo no tengo ninguna información que me permita corroborar si esto que aquí se plantea corresponde o no a la verdad, pero me atengo a que el periódico lo publica y en todo caso está hablando de un reporte de actividad sospechosa de la Agencia Nacional Criminal del Gobierno de Reino Unido, que habría detectado transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Eduardo Medina Mora, en el HSBC de la Gran Bretaña, por un total de 2.382.526 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos 2 años. Hasta aquí me quedo con la referencia de García Soto y su columna en el Universal. Vuelvo a decir, solamente citamos lo que el periódico está publicando, no tenemos ningún elemento adicional, pero no podía no mencionarlo, Javier Corral, en este contexto, pues algo que la propia Suprema Corte de Justicia y el propio ministro pues tendrán que salir a aclarar. Pues sí, yo también leí eso esta mañana, Carmen, y de ser cierto, pues como dijera la Sonora Dinamita, es un escándalo. Si esos datos fueran ciertos, la información que ahí se aporta, realmente estamos ante un hecho muy delicado, porque pues efectivamente lo que dice la columna es que hay un cotejo incluso de esas transferencias a bancos de Estados Unidos y de Londres con relación a su propia declaración patrimonial, a la rendición de sus propios ingresos y que han sido detectados. Sí, ahí hay un tema que hay que tomar en cuenta. Bueno, pues por supuesto que va a ser bien importante la respuesta que dé el ministro Medina Mora, claro que tendrá todo el derecho de salir a aclarar, y la misma Corte, porque pues no es una información menor, o sea, se ve como que tú inmediatamente te das cuenta cuando una información tiene un rastreo financiero, y parece ser que esta información tiene un rastreo financiero, porque hay números de cuentas, hay números de transferencias, días y fechas de operaciones. Ese es un tema pues delicado, que viene a colmar todo lo que hemos estado hablando esta mañana, Carmen. Sin duda, pues Javier Corral, estaremos siguiendo de cerca también esto. Habrá seguramente una reacción después de lo publicado en donde se habla de estas transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos. Se habla de un total de casi 102 millones de pesos que superarían los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha obtenido Eduardo Medina Mora. Veremos qué plantea, si lo plantea Medina Mora o la Corte o qué sucede, pero bueno, está esta publicación esta mañana. Así que bueno, sigamos al habla, gobernador, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y muy buenos días. Con muchísimo gusto, siempre puesto contigo. Gracias, Javier, por estar aquí esta mañana y muy buenos días.